Vamos a abrir el Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienen? Nos ponemos de pie para darle lectura. Marcos 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Marcos 5, versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vino el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque todo lo que permites en la vida de nosotros es para tu gloria, es para tu honra, es para que tu nombre sea levantado, porque nosotros sabemos, Señor, que estamos en el hueco de tu mano, estamos en tus manos, Señor. Yo te ruego en esta tarde, Padre, que me ayudes a poder hablar de tu palabra, reconociendo, Señor, que mis limitaciones son muchas y son grandes, y que necesito de tu Santo Espíritu, que me guíe, que me dirija, Señor, a hablar tu palabra. Hemos orado por nuestros hermanos. Tú nos has hablado, Señor, a que confiemos en ti. Tú estás haciendo algo en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano.
Bueno, vamos a hablar sobre estos dos acontecimientos que están registrados aquí en la Escritura, para mirar, hermano, que Dios es fiel, que Dios tiene control de todas las cosas y que Él siempre está y estará con nosotros. En esta parte, hermanos, de la Escritura, nosotros vemos dos sanidades que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una, la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga, y otro, la mujer que padecía flujo de sangre. Ahora es interesante, hermano, cómo los relatos ocurren o cómo lo expone Marcos en esta parte de la Escritura. Porque cuando dice el texto 21 con el que empezamos, cuando dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, si nosotros leemos los contextos de esta palabra del capítulo 5, versículo 21, si nosotros leemos los contextos, nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor viene de la región de los Gadarenos. Él viene de esa región, al leer los contextos. Es decir, podemos ver que viene de la región de los Gadarenos, donde a él, hermano, lo rechazaron. Lo rechazaron y donde le rogaron a él que se fuera de sus contornos. Porque así es, hermano. Cuando uno va a evangelizar, cuando uno va a predicar, cuando uno habla de Cristo, unos te van a rechazar, unos te van a rechazar, pero otros están esperando el mensaje. Otros están esperando, hermano, el mensaje de esperanza, el mensaje de Cristo. Ahora, ¿quiénes son? No sabemos. Nuestro trabajo es predicar. Entonces, de la misma manera, hermanos, en este acontecimiento del capítulo 5, versículo 21, en los contextos al Señor lo están rechazando. Y esto nos habla de que nosotros al predicar la palabra, algunos van a rechazar, pero otros, hermanos, sin saber, están esperando. En este momento, quizá que tú y yo, hermano, les hablemos de Cristo, les hablemos de un Dios de esperanza, de un Dios que salva. Y lo estamos esperando nosotros, amén, en el arrebatamiento de su iglesia. Entonces el Señor Jesús, hermano, al ser rechazado por los de esa región, se sube a la barca y pasa a la otra orilla, y dice la Escritura que se le reúne una gran multitud, mientras otros le ruegan que se vaya, por otro lado otros lo están esperando y se le reúne una gran multitud porque quieren escuchar de una manera la palabra de Dios, quieren escuchar el mensaje. Por eso dice ahí en el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Ahora, cuando la Biblia habla, hermano, de gran multitud, habla de que no era fácil acercarse a él. No era fácil acercarse a él por la gran multitud que había. Marcos, al relatar la gran multitud, él sabe, hermano, que no las puede contar porque es mucha gente. Es mucha gente. Entonces esto habla de que no era tan fácil acercarse al Señor. Ahora, a pesar de esta gran multitud que había, hermano, en el verso 22, aparece uno de los principales de la sinagoga de los judíos. Aparece en escena. Uno de los principales de la sinagoga de los judíos, llamado Jairo, dice el verso 22, estamos ahí. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Mire quién aparece en escena. Ahora, cuando la palabra del Señor, hermano, habla de que era uno de los principales, porque lo especifica varias veces,
en estos textos. Cuando la palabra del Señor habla de que era uno de los principales, no está hablando de cualquier persona, no está hablando de cualquier persona. Porque uno de los principales de la sinagoga era una persona encargada de dirigir el culto. No era cualquier persona. Uno de los principales de la sinagoga era quizá un director de los servicios de la sinagoga. Podía ser un orador, fíjese. Podía tener la responsabilidad de invitar a alguien para que diera la lectura. Podía ser alguien que vigilara que nada impropio ocurriera en la sinagoga. Podía mandar a hacer la colecta para los pobres. O quizá preparaba los textos sagrados. No cualquier persona hacía eso. Pero sí lo hacía uno de los principales de la sinagoga. Entonces no era cualquier persona. Ahora, dentro de las sinagogas, hermanos, tenían asientos honoríficos donde los principales se sentaban. Por lo tanto, estos hombres eran hombres muy religiosos, y esto hacía que muchos de ellos fueran altivos, fueran orgullosos, quizás no se dejaban enseñar y mucho menos exhortar. Ahora, este principal de la sinagoga, llamado Jairo, en cuanto vio al Señor Jesucristo, dice la Escritura, que se postró a sus pies. Se postró. Y me llama la atención, hermano, que Marcos nombra el nombre de este principal, que es Jairo. Me llama la atención porque Jairo, hermano, significa iluminado, significa entendido, significa alumbrado, significa alguien que se le da luz, alguien que se le da luz. Ahora, Jairo, este principal de la sinagoga, entendió, se le dio luz, fue alumbrado, que todos los rituales, hermano, que él hiciera para llegar a Dios, no iban a servir de nada. Porque lo que Dios quería era humillación. Reconocer, hermano, que sin Dios nada somos. Reconocer que Cristo es Dios y que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Entonces Jairo, hermano, fue iluminado, entendió, mire, que tenía que hacer todo a un lado. Todo a un lado. Quizá, hermano, hizo a un lado su orgullo. Y qué difícil a veces es eso. De qué van a decir si yo soy un principal. ¿Qué van a decir los otros de la sinagoga? Quizá hizo a un lado, hermano, la soberbia. Quizá hizo a un lado la altivez. Quizá hizo a un lado el yo soy un hombre preparado. Quizá hizo a un lado el yo soy un principal. Porque llegar a ese puesto no cualquiera llegaba. Y hay ocasiones, hermano. Y hay ocasiones que hay gente que pueda estar en necesidad, en un problema, y a veces el orgullo no nos deja a veces pedir un buen consejo. A veces hacer a un lado el qué van a decir. Sin embargo, Jairo, hermano, hizo a un lado su yo y no le importó que fuera un principal de la sinagoga. Jairo, Dios lo doblegó, hermano, a través de su necesidad. Porque Dios a veces, hermano, nos doblega a través de las necesidades. Quiere que entendamos algo a través de lo que estamos pasando.
Se llegó Jairo, hermano, al ver al maestro, se postró, y dice el texto 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Vuelvo y repito, no era cualquier persona este hombre. Cuando él se postra a sus pies del Señor Jesús, es como si él estuviera diciendo: Señor, no puedo más. Señor, no sé qué hacer. Señor, me rindo delante de ti. Señor, tengo que reconocer que quizá me creía un sabelotodo, pero me convertí en un necio. Ayúdame, Señor, porque mi hija está agonizando. Ya está intercediendo por su familia, por su hija. Y qué importante es orar e interceder por nuestros hermanos, por esas necesidades. No le importó, hermano, su posición en la sinagoga. Vino y se rindió delante del Señor. Por eso nosotros, hermanos, cuando oremos a Dios, no nos tiene que importar el que dirán, el que te vean. Venimos a adorar al Señor. Nada nos tiene que impedir, hermano, el venir y adorar al Señor, el rendirnos delante del Señor. Porque Jairo lo hizo. Y esto nos enseña eso a nosotros. Versículo 23. Dice: y le rogaba mucho. Hay una coma ahí. Y le rogaba mucho. ¿Cuánto le rogaba? Mucho. Vino con un corazón contrito y humillado. Y esa es la forma, hermano, cómo tenemos que acercarnos delante del Señor. Esa es la actitud, cómo tenemos que acercarnos delante del Señor. Una actitud de humillación. Y cuando nosotros venimos con una actitud de humillación, el Señor, hermano, escucha nuestras oraciones, porque su palabra dice que el corazón contrito y humillado jamás lo desprecia el Señor. Jamás lo desprecia el Señor. Mire que Jairo, hermano, no llegó y le dijo: Señor, pero ¿por qué yo? Señor, yo soy un principal de la sinagoga. Señor, yo cuido tu templo. Señor, yo hago tu obra. Señor, yo preparo los textos sagrados. Señor, yo ayuno mucho. Señor, yo estudié mucho para estar en esta posición dentro de la sinagoga, hermano. Jairo no llegó así. Porque la mejor posición de nosotros, hermano, es como aquel canto que dice: no hay lugar más alto que estar ante los pies del Señor. Jairo entendió que simplemente necesitaba, hermano, rendirse. Y Dios, a través de las necesidades, nos enseña que muchas veces necesitamos simplemente rendirnos, simplemente decirle al Señor: Señor, no puedo más. Me rindo a ti. No había mucho que decir. Jairo entendió que necesitaba rendirse al Señor para ser aliviado de esa prueba difícil que estaba viviendo, porque hay pruebas difíciles, procesos difíciles que a veces estamos viviendo. Y Dios quiere que constantemente vivamos en una rendición a Él. Entonces Jairo, hermano, se rindió, se doblegó, se humilló, hizo a un lado quizá, hermano, su orgullo o el qué dirán. Dice el verso 23: y lo rogaba mucho. Se habla de mucha oración, disponiéndole su petición. Sigue diciendo el texto, mire lo que le rogaba: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para que un principal de la sinagoga, para que un fariseo, hermano, llegue a este punto, es porque Dios, hermano, estaba tratando con el corazón de él. Y Dios es ese especialista en tratar con nuestras vidas. ¿Qué es lo que está haciendo Jairo aquí, hermano? Cuando le dice: mi hija está agonizando, ven
y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre aquí? Lo que está haciendo es que le está abriendo las puertas de su casa a nuestro Señor Jesucristo. Como que dice: Señor, toma control de mi casa. Señor, sé tú el Señor en mi casa. Señor, que mi casa sea regida por tu palabra. Le está abriendo las puertas al Señor en su casa. Ahora el Señor, hermano, al ver la actitud, la forma como se lo pide, cómo está postrado, mire, el Señor, hermano, decide ir con él. Qué hermoso que el Señor nos visite, ¿eh? Imagínense. El Señor decide ir con él. Dice el verso 24, perdón. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Es decir, mientras iba en camino, mientras iba en ese trayecto, hermano, en medio del relato aparece lo que conocemos como la mujer del flujo de sangre. Y Marcos, hermano, como que ahora Marcos enfoca ahora a la mujer del flujo de sangre y hace un ladito un poquito a Jairo. Como que ahora el enfoque ya es con la mujer del flujo de sangre. Es decir, mientras iban en el camino, ese trayecto, mientras iban en el camino, aparece en escena esta mujer que tiene flujo de sangre. Y Marcos, hermano, comienza a relatar. Es decir, después de la petición de Jairo, el principal de la sinagoga, le viene una prueba. Y la prueba que le viene es la prueba de la espera. El Señor ya lo escuchó. El Señor le confirma que irá con él, pero ahora Jairo tiene que esperar. Mire, el Señor ya va para allá y aparece en escena la mujer, pero ahora tiene que esperar. Tiene que esperar un poco porque aparece en escena la mujer del flujo de sangre. Y qué difícil, hermano, a veces es esperar. Qué difícil a veces, hermano, que cuando uno ve que las cosas van empeorando, qué difícil a veces a uno es saber esperar. Porque con Dios muchas veces se tiene que aprender a esperar. Entonces le viene otra prueba a Jairo. No solamente, a pesar de la multitud, llegó delante del Señor, le rogó, hizo a un lado quizás su orgullo, hizo a un lado su puesto que tenía en la sinagoga, hizo a un lado el qué van a decir, les puso al Señor su necesidad. El Señor va con él, quizás él ya iba ilusionado, y aparece en escena la mujer del flujo de sangre, y ahora Jairo, ahora espérate un poquito. Y a veces eso es bien duro. Aprender a esperar. Porque, hermano, ten la seguridad que la bendición más grande que nosotros tenemos como hijos de Dios es que cuando tú oras a Dios, Dios escucha tu oración. Cada oración que tú elevas delante del Señor, Dios la escucha. Pero nos hace esperar el Señor. Entonces Jairo aquí ahora se detiene y está esperando. Y ahora el enfoque ya no es él, sino ahora el enfoque ahora es la mujer. Esta mujer de flujo de sangre. Versículo 25. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Mire, 12 años, hermano. ¿Se puede imaginar 12 años? Versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor.
Es decir, esta mujer había puesto su esperanza en la ciencia, había puesto su esperanza en los médicos, había gastado todo, tenía una vida cansada de sufrimiento y en esa esperanza nada había aprovechado. Antes, dice la Escritura, le iba peor. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, hay una coma ahí. Cuando oyó hablar de Jesús, es decir, alguien, hermano, le habló de Cristo. Alguien le habló de la misericordia de Dios. Alguien le habló que había esperanza en el Señor Jesús. Alguien le habló que podía encontrar la respuesta en el Señor Jesús. Alguien le habló del Señor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó, dice, tocó su manto. Porque decía, mire lo que ella asumía. Es decir, ella decía, nadie me puede sanar, llevo 12 años, estoy desahuciada, se me acabó el dinero, el doctor solo me está matando. Y mire lo que ella decía, mi única esperanza es Cristo, mi única esperanza es Jesús. Soy una mujer con inmundicia, no puedo acercarme a la gente, pero he escuchado que Él sana, Él liberta, creo en su poder, y si tan solo tocare el borde de su manto, mire lo que ella meditaba, seré salva. Lo que ella meditaba. Porque decía, si tan tocare tan solamente su manto, seré salva. Como que dice, nadie me puede sanar. Algunos eruditos exponen que estaba desahuciada ya. No tenía dinero. El doctor solo la estaba matando. Y su única esperanza era el Señor Jesús. Y esa es nuestra única esperanza. El Señor Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los mismos prodigios que hizo antes los hace hoy. Las mismas pruebas que le hace pasar a su pueblo, se las hace pasar hoy también. Dice la palabra que tocó su manto y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquel sufrimiento que había tenido por 12 años. Solamente la persona que está sufriendo y que está pasando el proceso o esa situación difícil sabe lo que vive. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, esto lo dijo en voz alta. Porque aunque él sabía quién era esa mujer, él quería que ella supiera que no solamente, hermano, él la podía sanar físicamente, sino salvarla también. Porque Dios sana, Dios sigue sanando y Dios sigue salvando. Verso 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Mire, la falta de discernimiento de los discípulos. Ahora nosotros podemos ver que el Señor no les hizo caso, ni les contestó nada. Porque se entiende, hermano, se entiende que los discípulos en este momento, hermano, no tienen discernimiento de lo que está ocurriendo. Se entiende que los discípulos no ven lo que Dios está mirando. Entonces dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Dice, nuestro Señor Jesucristo no les hizo caso. Porque se entiende que puede haber, hermano, muchos alrededor de Él.
Puede haber muchos alrededor de Él, pero pocos pueden tener intimidad con Él. Muchos pueden cantar, pero pocos traer un cántico nuevo. Muchos pueden decir, Señor, te quiero servir, pero pocos se niegan. Muchos le pueden decir, Señor, te amo, pero pocos se apartan del pecado. Porque al Señor le decimos muchas cosas, pero hay una diferencia entre decirle y hacer. Hay una diferencia bien grande. Verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y mira lo que dice. Y le dijo toda la verdad. Y si algo, hermano, le agrada al Señor, es que le hablemos con la verdad. Si algo le agrada al Señor es la sinceridad. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, Dios quiere sinceridad de nosotros. Entonces dice el verso 33, que le dijo toda la verdad, fue sincera. Y Dios quiere, hermano, que seamos sinceros con Él. Que le digamos al Señor toda la verdad en nuestras oraciones. Señor, soy esto. Señor, soy un hombre que me cuesta servirte. Señor, soy una mujer que me cuesta sujetarme. Señor, el orgullo me gana. Señor, ayúdame. Dios quiere que seamos sinceros con Él. Ahora, mientras todo esto ocurre, Jairo está en espera. Está esperando. Y Jairo no dice, Señor, pero yo llegué primero. Jairo no dice, ¿será que esta mujer tiene más fe que yo? Jairo no dice eso. Simplemente, hermano, esto nos enseña que nos tenemos que gozar con las bendiciones que otros reciben. Porque quizás tú miras, hermano, que Dios responde otras oraciones y la tuya está en espera. Pero eso no quiere decir, hermano, que Dios no te va a contestar o que Dios te abandonó. No, eso no quiere decir eso. Porque Jairo llegó primero, pero no le dijo, Señor, yo llegué primero. Jairo está esperando. Y Jairo no dice, ¿será que esta mujer tiene más fe que yo? No, Jairo no dice eso. Simplemente, estos pasajes nos enseñan que a veces Dios contesta otras oraciones primero, de otros, y después la mía. Y debemos de comprender que Dios tiene propósitos diferentes en cada uno de nosotros. Porque el Señor contesta las oraciones de alguien primero y después la mía, no lo sé yo. Eso solamente le corresponde al Señor. Él hace lo que Él quiere, pero no quiere decir que no te va a contestar. No quiere decir que Él no está pendiente de lo que estás pasando. Eso no quiere decir. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenemos que tener la confianza y seguridad de que Dios está con nosotros. Verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Si algo necesitamos es paz, ¿verdad? Y queda sana de tu azote. Y Jairo sigue en espera. Ahora, Jairo, hermano, tiene prestigio ante los ojos de los hombres y la mujer del flujo de sangre no. Jairo se la pasa en el templo y la mujer ni siquiera puede entrar al templo por su inmundicia, porque eso estaba en la ley.
Jairo es un hombre preparado y la mujer es una mujer desesperada y despreciada, pero con un corazón contrito y humillado. Sin embargo, Jairo sigue en espera. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. Mire qué noticia. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Nosotros, hermanos, nos damos cuenta en este relato que Dios nunca llega tarde, nunca llega tarde, aunque para nosotros sintamos que está. Nosotros a veces así decimos, bueno, es demasiado tarde, ya no hay solución. Y esto nos enseña que Dios nunca llega tarde, aunque para nosotros sintamos que es tarde, porque después de sanar una enfermedad incurable, Cristo triunfa sobre la muerte. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esta palabra cree significa, ten confianza. Ten confianza nada más. Ten confianza en Dios. Ten confianza en que Él tiene control de todo. Los momentos difíciles, hermanos, es donde se prueba nuestra fe. Y en el tiempo de prueba, Dios nos enseñará a confiar más en Él. Dios nos enseñará a confiar más en Él. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Es decir, esto, hermano, se tenía que relatar, se tenía que escribir para que Dios sea exaltado y glorificado. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no quería que gente que ignoran las cosas de Dios fueran partícipes de este milagro. Hermano, la indiferencia a las cosas de Dios es algo que al Señor no le agrada. Aquellos que se burlaron, el Señor le dijo: ustedes se van para afuera, ustedes que no creen, ustedes que son indiferentes a las cosas de Dios, no los quiero aquí. No van a presenciar este acontecimiento, porque al Señor le gusta que le crean, hermano. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Todo volvió a la normalidad. El Señor sanó a la mujer del flujo de sangre. El Señor trajo vida a esta niña. Y el Señor mostró una vez más, hermano, su poder. Muchas de las cosas, hermano, que vivimos, Dios las permite para que Él, hermano, sea glorificado en medio de nosotros, aparte de tratar con nosotros, porque sin duda en algo está tratando, está hablando, pero siempre es para que Él se glorifique. Aleluya.
unción, de tu agua viva, haznos florecer como rama de David. Vívanos, oh Dios, tu pueblo te clama. Abre los cielos, envía la lluvia tardía, porque sin ti nuestra vida perecemos. Eres la fuente de gozo y de vida. Abre los cielos, envía la lluvia tardía, porque sin ti nuestra vida perecemos. Eres la fuente de gozo y de vida. Vívanos, oh Dios, tu pueblo te clama. Danos de tu unción, de tu agua viva, haznos florecer como rama de David. Vívanos, oh Dios, tu pueblo te clama. Abre los cielos, envía la lluvia tardía, porque sin ti nuestra vida perecemos. Eres la fuente de gozo y de vida.